En el video anterior vimos una de las razones por las cuales el paciente que tiene déficit de insulina o que no está respondiendo a la insulina va a tener acidosis metabólica, o sea, disminución del pH o una acidosis metabólica, compensa con hiperventilación, haciendo una calosía respiratoria, y eso es la respiración de Kussmaul. Ahora dijimos hay otra manera, otra razón por la cual el paciente tiene respiración de Kussmaul. Una hay algunos cuerpos cetónicos, vamos a ver la otra. Entonces, la hiperglicemia, aquí lo puse como todo esto termina en hiperglicemia. Ahora vamos a ver qué hace la hiperglicemia. La hiperglicemia, vamos a tener aumento pues, de glucosa en la sangre. El aumento de la glucosa en la sangre va a ser ósmosis. Entonces tenemos, digamos, aquí está un vaso sanguíneo, aquí están las células. Aquí tenemos aumento de la concentración de glucosa. Y recordemos, la glucosa tiene función osmótica, jala agua. Entonces el líquido que está aquí en el intersticio se va a pasar del intersticio al vaso capilar, porque la glucosa lo está jalando. Y también se va a pasar de la célula al vaso. Entonces las células van a quedar deshidratadas. Entonces el aumento de la glucosa en la sangre hace deshidratación de las células, y esto hace que al paciente le dé sed. Luego, que tengamos aumento de glucosa en la sangre, esto va a hacer que cuando la sangre pase por los riñones, cuando pase por el glomérulo, pues obviamente vamos a filtrar glucosa, pero se va a filtrar mucha más glucosa porque hay más concentración de glucosa, y esto nos va a saturar los receptores, bueno, los transportadores de glucosa. Esto es, ya voy a borrar aquí. Esto es, tenemos, digamos, este es el túbulo contorneado proximal de los riñones. Aquí estaba, bueno, por aquí voy a poner glomérulo, y aquí estaba la cápsula de Bowman y túbulo contorneado proximal. Entonces tenemos la glucosa que está, o la sangre que está pasando por aquí, que tiene glucosa, tiene mucha concentración de glucosa. La glucosa se va a filtrar, tenemos mucha glucosa, y aquí tenemos la célula del epitelio del túbulo contorneado proximal. Esta célula reabsorbe glucosa, pero sus transportadores están saturados. Tenemos más glucosa aquí en el túbulo, en la luz tubular, de la que podemos reabsorber. Entonces, no toda la glucosa va a ser reabsorbida. Va a quedar un poco de glucosa aquí en el túbulo. Y esta glucosa, aquí en lo que pasa a lo largo del túbulo, y en la CGL y todo esto, va a estar jalando agua aquí de las células epiteliales. Digamos, aquí tenemos otra célula epitelial, va a jalar agua. Aquí tenemos glucosa, y va a estar jalando agua de aquí de las células. Va a jalar agua, jala agua. Entonces el paciente va a tener poliuria. Esto es por el aumento de glucosa en la orina o en el túbulo. Entonces el paciente tiene poliuria. Esto va a ser deshidratación del paciente. Entonces el paciente, como tiene mucha glucosa aquí, pues la glucosa está jalando agua. Entonces el paciente se está deshidratando. El paciente va a tener deshidratación. Ahora, ¿cómo se va a presentar la deshidratación? Esto va a ser, tenemos disminución del volumen sanguíneo, entonces los órganos van a estar sufriendo. O sea, tenemos, voy a borrar. Digamos, aquí tenemos un vaso sanguíneo, y tiene menos sangre porque el paciente se está deshidratando. O sea, todo su plasma se está tirando ahí por la orina porque la glucosa hizo ósmosis. Entonces el paciente está deshidratado. Eso se traduce como que tiene menos volumen sanguíneo. Y esto es lo que profunde a los órganos. Entonces tenemos órganos que no están recibiendo suficiente sangre porque tenemos menos volumen sanguíneo. Entonces los órganos van a sufrir. Y al sufrir, esto va a ser, principalmente sufren, una porque no tienen el oxígeno. Recordemos que por la sangre, o en la sangre están los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno. Si tenemos los órganos que no les están llegando, que no están siendo bien perfundidos, porque tenemos disminución del volumen, entonces no les está llegando finalmente el glóbulo rojo, que es el que tiene el oxígeno, y por eso los órganos van a sufrir, porque no tienen el oxígeno, que lo necesitamos para finalmente la síntesis de ATP, que es de donde las células sacan la energía. Entonces aquí sufren porque tienen disminución de oxígeno. Ahora, siempre que el paciente tiene disminución de oxígeno y disminución de ATP, ahora siempre que las células tienen disminución de ATP, como ya vimos en la sección de bioquímica, van a compensar produciendo lactato. O sea, tenemos de glucosa, por medio de la glucólisis van a pasar a piruvato, y de piruvato van a pasar a lactato. Esto va a ser para generar un NADH.
Pero bueno, aquí lo importante es que pasamos de glucosa al piruvato a lactato cuando la célula está sufriendo porque tiene disminución de ATP, porque no tiene oxígeno. Entonces todo esto tiene que ver con la fosforilación oxidativa, que está en la sección de bioquímica. Aquí nada más es como un repaso. Ahora, ¿qué va a pasar con este lactato? Este lactato va a pasar de la célula a la sangre. Entonces, lactato está ionizado, es ácido láctico que está ionizado. Entonces, el que tengamos aumento de lactato o el que la célula esté produciendo lactato, ese lactato se va a liberar a la sangre. Y esto va a terminar igual en una acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Y la acidosis metabólica, ya dijimos, se va a compensar con una alcalosis respiratoria por medio de la hiperventilación. Y esta hiperventilación se llama la respiración de Kussmaul. Entonces, ya vimos las dos razones por las cuales el paciente, bueno, generalmente aquí es un paciente que tiene la cetoacidosis diabética. Ya vimos por qué está teniendo la respiración de Kussmaul. Una fue por los cuerpos cetónicos que produjo, que disminuyen el pH, eso hace una acidosis metabólica y hace la compensación con la alcalosis respiratoria por medio de la hiperventilación. Y la otra es que las células están sufriendo porque no tienen ATP, esto es porque no le está llegando oxígeno, y no le está llegando oxígeno porque el paciente está depleto de volumen, tiene disminución del volumen sanguíneo, porque la glucosa está haciendo ósmosis. Entonces la glucosa que se está filtrando en la orina, bueno, en el túbulo, está jalando el agua, entonces todo el agua termina en la orina y el paciente queda deshidratado. Esto nos baja el volumen sanguíneo y esto nos baja el volumen sanguíneo, entonces las células no están recibiendo suficiente sangre, no están recibiendo suficientes glóbulos rojos que tienen oxígeno, y si no tiene oxígeno no puede sintetizar el ATP, entonces la célula está sufriendo. Como la célula compensa, es pasando el piruvato al lactato. El lactato lo echa afuera de la célula, lo echa a la sangre, y esto nos hace igual una acidosis metabólica. Entonces, estas son las dos razones por las cuales el paciente con cetoacidosis diabética hace la acidosis metabólica. Uno por los cuerpos cetónicos y otra por la producción de lactato. Y esto termina en la compensación de la alcalosis respiratoria, que es hiperventilación, que es la respiración de Kussmaul. Te vemos en el siguiente video.